Buenas tardes. 23 de mayo, eh, estoy congestionado. Dólar 4.92, riesgo país 2.577. Yo en realidad quería empezar esto con un comentario que me hizo ayer el armenio por teléfono. Respecto a la muerte de Jorge Horacio, etcétera, etcétera. Que me dejó pensando un rato largo. Y me decía que él también mantenía largas conversaciones por el privado de Twitter con nuestro amigo el Marino, y que en realidad ambos comentaban que tenían muchas cosas en común, que en realidad de alguna manera este programa, este grupo de amigos, quien les habla, había jugado así un poco como eh, un nexo para que personas que no se conocían se encontraran, intercambiaran experiencias. El intercambio de experiencias es casi necesariamente enriquecedor, sea bueno o sea malo, pero es enriquecedor porque en contacto humano, si este es profundo, muchas veces la presencialidad en este contacto es una anécdota. Yo sigo manteniendo el mismo cariño que he tenido hace 50 años a compañeros que viven en España hace 50 años y con los cuales solo me comunico por vía electrónica. Es decir, nos comunicamos por Facebook o por alguna otra de las redes. Pero el cariño está intacto. Yo los veo viejos a ellos me ven viejos a mí, porque éramos adolescentes cuando nos dejamos de ver. Pero ayer el armenio me dejó pensando, en el sentido de que nosotros, de alguna manera, hemos conformado una comunidad, un grupo, eh, que le ha sido útil individualmente al grupo. Y yo soy una excusa, soy una herramienta, es decir, no es mi grupo, no es mi, no, mi nada. Eh, Podría ser un señor que dice cosas a los gritos en un canal de televisión electrónico como este, y que me miren 50 personas que no tengan forma de comunicarse entre ellas. A mí siempre me pareció interesante el valor de estos videos, que a veces requiere un esfuerzo, porque hay que hacerlos en momentos a lo mejor que uno no está, tiene la cabeza en otra cosa. El valor de estos videos es esto, el intercambio posterior que nosotros tenemos. Es decir, no soy una voz que no responde a las preguntas, a las consultas, a los comentarios que ustedes hacen inmediatamente después de este programa o de este video. En eso me diferencio con algunos colegas, algunas colegas que prefieren el monólogo, largo monólogo, y no hay forma de comunicarte para rebatir algunas cosas que ellos dicen, o para confirmar algunas cosas que ellos dicen. Es decir, hay cierto autoritarismo comunicacional, como diría Jacobo Timerman si viviera. Vos siempre, decía Jacobo, tenés que dar posibilidad de que alguien te pare en la calle. En aquella época no había redes sociales y los periodistas publicaban, en el caso de la experiencia que yo tuve en La Opinión, yo era un cadete que cortaba telex. Pero él siempre decía, por su amistad con papá, me trataba con algún afecto mayor, siempre me decía, cuando a mí me paran en la calle y me preguntan qué quise decir, contesto, porque él hacía editoriales en la contratapa.
Y le digo a los periodistas que ellos tienen que interrelacionarse con la gente. Si están en un café y viene alguien y le dice, mira, no estoy de acuerdo con lo que escribiste o estoy de acuerdo con tu columna, tenés que contestar. Vos no sos una estrella, vos sos un periodista. Y yo me siento, yo soy abogado, hasta el último de mis huesos, hasta la última de mis células, pero heredé sanguíneamente la genética de dos familias que vienen del periodismo. Es decir, tanto mi abuelo paterno como mi padre, tíos, primos en Europa, llamamos primos los españoles aquellos que tenían nuestro mismo apellido, como el caso de Ángel Avanzas, pero que nos separamos como rama familiar allá por 1850. Sin embargo, Ángela es mi prima, a la cual yo recomiendo tan, tan vivamente que la sigan en Instagram porque es una excelente escritora. Y lo que nos causó gracia es que parece que es un vicio de la estirpe escribir, porque yo todos los banzas que he conocido extramuros, y si fuera de la Argentina, de alguna manera tienen que ver o con el periodismo o con la literatura o con la ciencia del derecho. Es decir, es como que hay un gen que posiblemente venga de los neandertales, ¿no es cierto? Que eran más inteligentes de lo que suponíamos nosotros cuando éramos chicos y estudiábamos al hombre neandertal. Hoy se sabe que era un tipo que tenía una capacidad craneal exactamente igual que el Homo sapiens, pero más habilidades de otro tipo. Y que no desaparecieron, simplemente se juntaron con el Homo sapiens. Y hoy desde Alemania nos dicen alegremente que normalmente las poblaciones europeas, las poblaciones que están en Asia Central, o hacia el sur de Asia, en Israel, en Palestina, en Portugal, en España, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, tienen un porcentaje elevado de genes, sobre todo las personas rubias, tienen un elevado porcentaje de genes que provienen del Neandertal. ¿A qué vengo con esto? A que nosotros hemos conformado una comunidad que tenemos que respetarnos. Y nos respetamos y nos tenemos afecto. Y encontré, gracias a la conversación con el armenio, las razones que yo ayer esgrimía cuando decía, tengo que ver, a veces paro porque tengo que pensar por qué hago esto. El armenio me dio una razón, es decir, me explicó la razón desde el punto de vista de un oyente. Y ustedes, en muchos comentarios que me hacen en el chat, me dicen más o menos lo mismo. Que si al menos encontrar una razón, de peso sin duda, que es que muchos de ustedes se han juntado, se han unido, ciento y pico de seguidores tiene o de integrantes tiene el, la, la página del canal en Facebook. Y yo veo que mi contribución es un programa por día, alguna editorial, el resto es todo de ustedes. Y esto es fantástico, porque es bastante variopinta las opiniones, y eso es bueno. La Comisión Nacional, es decir, la Cámara Nacional Electoral le puso especial atención a dos temas. Al gasto, porque llegó la hora de pagarle a los partidos políticos que compitieron en la elección del 2021 un dinero por cada voto que recibió. En el caso de Juntos por el Cambio se va a generar una confusión o algún problema porque, digo, en la lista de capital era una lista que
El sello son 4 partidos. Nacionalmente el sello son 5 partidos. En el caso del peronismo eh, son 2 partidos, son el Frente Renovador y el Partido Justicialista. Pero yo hace unos días les comentaba que el Estado paga plata por votos y que hay muchos que han, como el caso de Biondini, recordé en aquel momento, que el negocio era juntar algunos miles de votos porque te pagaban y encima si vos eras candidato a presidente, a vos te tienen que dar dinero para 4 boletas por elector. Estamos hablando de 30 millones de electores, son 120 millones de boletas. Cuando todos sabemos que nadie va a juntar ni siquiera 35 millones de votos. Deberíamos volver a aquello de que el Estado, como era hace muchísimos años, que el Estado te puede colaborar con la emisión de boletas, pero que la oferta electoral es una oferta partidaria, deberían los partidos políticos tener su propia inversión en boletas. Y ahí vamos a ver con absoluta claridad que se emiten la cantidad de boletas necesarias para un comicio. Que el peronismo, que el radicalismo, que eran los partidos tradicionales, emitiera 4 boletas por votante era normal, porque las boletas se repartían en las mesas, en las calles, días antes de la elección, se tiraban abajo de la puerta, se entregaban, más las boletas que se reservaban para el día del comicio, más allá de las 10 boletas que por ley la Cámara Nacional Electoral te pone dentro de la urna. Cada fiscal de mesa llevaba 300 boletas más por mesa para ir eh, reponiendo a esta costumbre tan desagradable que tiene la gente de romper las boletas, robar las boletas, intercambiar las boletas o mezclar las boletas. Lo que es para mí un extraordinario sistema si fuéramos un poco más civilizados. Y si antes de llegar al comicio tuviéramos una ley electoral que le pusiera límite a las ambiciones políticas de la gente. Entonces nosotros tenemos que tener una ley, una reforma de ley de partidos políticos, una reforma del código electoral que tienda a los frentes. Entonces, si nosotros autorizamos y le damos categoría de partido político a alguien que junta un par de miles de adhesiones que después se terminan comprobando que la mayoría son fallutas, como pasó en Tierra del Fuego, que se anularon 3.000 votos de Avanza Libertad, o no sé cómo se llama, porque había cierta truchez en esos votos. Es decir, lo que es artificial sigue siendo artificial más allá que nos traten de imponer que es natural. El pensamiento liberal es un pensamiento extraordinariamente útil para entender la política, pero no es una religión, no debe ser una imposición maléfica, como fue muchas veces en la Argentina. El liberalismo siempre venía de la mano de un golpe militar. Debe ser la normal evolución de una sociedad que comprende que está bueno el esfuerzo privado, que es bueno el esfuerzo privado, que es bueno que el Estado se retraiga un poco, en fin, eso no está mal. El Estado no tiene que estar en todos lados, tiene que estar donde se lo necesita. Pero si para que esté donde se necesita tiene que sacarle recursos a todos los demás, porque el Estado es un promotor de un partido político independientemente de sus funciones, que como es el caso del Estado peronista, estamos en problemas. Entonces, lo de la Cámara Nacional Electoral, que va a controlar la emisión de boletas,
está bien, porque lo que le va a decir a Milei, a ver, vos no necesitas 120 millones de boletas. Te doy 35 millones de boletas y manejate con eso. Suponiendo que está en condiciones de armar lista en todo el país. Pero como no está en las condiciones de armar lista en todo el país, le van a decir a que en aquellos lugares donde vos no podés armar una lista, te vamos a hacer una boleta corta. Es decir, es una forma de terminar con la joda de las elecciones. La otra joda de las elecciones es que apareció ahí una información que el debate presidencial cuesta 235 millones de pesos. Yo no entiendo por qué tiene que costar tanto dinero. Entonces lo que yo propongo es lo siguiente, que el debate se transmita en directo por canales que le interese, a todos los canales les interesa esto, y que el canal se haga cargo de la producción y que el canal recupere lo invertido con sponsor, con publicidad. Y que el resto de la transmisión sean por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por donde sea, por Telegram. Se transmite una guerra en Ucrania por Telegram. ¿Por qué tenemos los argentinos que poner 235 millones de pesos para escuchar a los candidatos decir tonterías o no a través de la televisión? Si los únicos que ganan son la televisión porque igual te ponen sponsor. Pero ahora me van a acusar de liberal por decir esto, ¿no? Lo que pasa es que digo, me da mucha pena que se gaste tanto dinero en estas cosas. En los negocios de las boletas truchas, porque terminan siendo boletas truchas, terminan vendiéndose 2 días después en las casas que compran papel. Yo lo he visto infinidad de veces. O en los pueblos que terminan en las comisarías, dadas vueltas para anotar. O he visto en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires cientos, miles de boletas abrochadas que la usan los carniceros o los verdureros para hacer las cuentas. Y ese no era el destino del sufragio electoral, ¿verdad? Muy bien. Los colegios privados en la provincia de Buenos Aires y el resto del país aumentan más allá de la pauta, es decir, del 7% que habían autorizado. El DIPI, que es un producto de América TV, se junta con otro producto de América TV, que es de el señor Javier Milei, y el DIPI va a salir a competir en La Matanza. Esto es subestimar al matancero, se lo digo como bonaerense. Poner a un muchacho de gorrita, de que tiene un léxico muy particular, como candidato es suponer que el matancero es eso. Y el matancero no es eso. Yo a lo mejor voy a hablar, porque estoy hablando por la gente que a lo mejor nunca pisó la matanza, o sí. Pero la Matanza es una localidad muy grande de la provincia de Buenos Aires, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el sur de la capital federal, de la ciudad autónoma, que es enorme, casi como que la envolviera en algún sector el mapa de la capital y del primer cinturón. Tiene una ciudad central que es San Justo, es una ciudad muy progresista en el sentido que mucho edificio, mucho comercio y barrios. Y barrios que algunos con más esfuerzo que otros han ido tratando de salir de ese estigma de
ser matancero. Entonces, Catán, Laferrer hacen esfuerzos, hacen muchos esfuerzos por ir mejorando donde la obra pública llegó en el gobierno de Vidal. Se hizo asfalto, se hizo cordón cuneta, vereda, y ha habido una modificación, porque cuando a vos te arreglan, te ponen cordón cuneta y entran los taxis y entran las ambulancias, vos arreglaste el frente de tu casa, revocás los ladrillos, pintás la reja, pones un arbolito. Entonces vos no tenés que identificar al matancero como el pibe de gorrita. Pero bueno, cada uno trata de vender su producto de la manera que más le gusta. Y para ir redondeando, voy a llamar a este video Confusión y Desconcierto, porque yo veo, siento, escucho, percibo confusión y desconcierto, sobre todo en la política. El frente de todo tiene a Scioli, a Rossi, eh, como precandidatos para las PASO, a este chico Juan Grabois. Yo no sé si los nigerianos votan, pero de candidato a presidente para Juan Grabois me parece un abuso. No un abuso, pues, todos tienen derecho, pero no lo conocen más allá de la capital federal, tengo que decir. Si vos preguntás acá quién es Juan Grabois, te preguntan si es un jugador de gimnasia y grima de Jujuy. Entonces, intentan imponerlo a Guado de Pedro. Hay esos rincones que te dicen, en realidad el candidato es Kisilov. Kisilov se agarra a la reelección en la provincia de Buenos Aires con uñas y dientes, porque ahí sí tiene alguna posibilidad. Una presidencial es tratar de explicar en un país con carencias, producto de muchos años de kirchnerismo, desde el punto de vista marxista, que está todo bien. Es una tarea que Kisilov no está, Axel no está en condiciones intelectuales de dar. No está en condiciones, yo digo, no está en condiciones anímicas, nerviosas de dar, porque es un muchacho que cuando lo contradecís en el debate, desde el discurso del materialismo dialéctico, desde el discurso del propio Marx, hace agua por los cuatro costados. Y él lo sabe, entonces él no se va a anotar en una cosa donde sabe que le queda grande. Aparte genera en los sectores medios de la sociedad cierto temor. Porque vamos a ser sinceros, la debacle del kirchnerismo fue el Ministerio de Economía de Amado Boudou, de Axel Kicillof. Es decir, algún día la historia dirá, y yo me animo a decirlo hoy, 23 de mayo, que los destinos económicos de este país siempre tuvieron que ver con las cuestiones personales, quiero ser lo más caballero posible, con las cuestiones, los gustos personales de la señora Cristina Fernández. Si no, hagan un repaso. Hasta Guzmán. Lo de Massa es una necesidad política, no económica, porque Massa no sabe sumar 2 más 2. Pero ustedes hagan un análisis, incluido Martín Lustó, y siempre hubo una relación de te pongo de ministro a alguien que me gusta. Está feo lo que estoy diciendo, pero es una percepción que siempre tuve, que después fue confirmada con algo de información que no puedo revelar porque me la dieron en el ámbito de mi profesión, que yo siempre consideré
chusmerío chusmerío. Porque de última la vida privada de los hombres y las mujeres, que no ofendan a nadie, está reservada, está alejada de los jueces y reservada solamente a Dios. Este es el espíritu del artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, la vida privada es privada. Pero cuando la vida privada se convierte tiene efectos públicos, yo me animo constitucionalmente a cuestionar el artículo 19 aplicándolo en este caso. Pero ustedes recuerden un poco. Amado Médano, recuerden un Axel Kicillof, etcétera, etcétera, etcétera. Martín Lustó en el medio. Es decir, todos fueron jóvenes, bonitos, o jóvenes, que nos llevaron a esta catástrofe. O por los negocios personales que hacían, tipo Amado Médano, el pago exagerado de deudas que nadie reclamaba en el caso de Kicillof, las 125 en el caso de Martín Lustó. Lo de Martín le doy más responsabilidad todavía, porque de todos estos que estoy nombrando es el único que puede acreditar algún nivel de conocimiento académico. Lo de él fue más serio. Porque si a mí me van a imponer un impuesto, o sea, me quieren imponer una carga que es absurda, renuncio. Estuvimos al borde de un enfrentamiento social muy grave que lo salvó el vicepresidente de la Nación en una votación que seguramente él nunca deseó llegar y que a partir de ese momento su vida fue un infierno porque los medios lo volvieron loco, dentro del gobierno lo volvieron loco. Yo alguna vez le insinué a un amigo de Julio Cleto de decirle a Julio que renuncie. ¿Votaste no positivo? Al día siguiente presenta tu renuncia. Porque en Argentina se votan fórmulas. Y para terminar, todos estamos cansados y preocupados por la inseguridad. Permanentemente hay casos de inseguridad. Hay inseguridad los fines de semana cuando los chicos salen de los boliches, porque salen alcoholizados, drogados, se pelean entre ellos. Hay casos que no quiero recordar. Y que ahora algún giro de la inteligencia de algún colega está buscando un resquicio para generar una contradicción en un análisis, en un estudio, en una autopsia, etcétera. Pero más allá de eso, comentario que no pretende, que no voy a hacer en el futuro, porque me parece que la etapa de la prueba pasó en la instrucción. Y salvo que esto sea un hecho muy nuevo, realmente muy nuevo, Casación no tiene que analizar hechos nuevos. ¿Puede hacerlo? Sí, pero no es normal que lo haga. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Pero un policía vestido de civil mató a un presunto motochorro. Digo presunto porque nadie puede probar un delito que no se logró consumar. Por aquello del artículo 18. Somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto los ingleses, los americanos lo tienen claro, por eso a los detenidos los llaman sospechosos. Siempre son sospechosos hasta que un jurado pruebe la culpabilidad. No, acá son culpables hasta que, por algún error del procedimiento, declaren la inocencia. Bueno, un policía le disparó 4 tiros a una persona que andaba en una moto en situación muy sospechosa
o a punto de cometer un delito contra él mismo, no sé, no, yo no veo policiales. Pero esto generó un debate político que a mí me parece que es traer a la política, agregarle a la campaña un hecho desagradable y lamentable como es la pérdida de una vida humana, aunque sea un miserable, aunque sea un ladrón, aunque sea lo que sea, es una vida. Y porque el policía se arruinó la propia. Entonces esta discusión absurda entre Patricia Bullrich y otros, porque salen a defender lo que nadie les pide que salgan a defender. El que es, cuando vos sos candidato, vos lo que tenés que fijar son políticas. No hablar de situaciones individuales, de anécdotas. No, no. Tenés que fijar políticas. ¿Cómo va a ser mi política de seguridad si soy elegida presidente? ¿Cuál va a ser mi actitud de prevención del delito? ¿Cómo voy a manejarme? Voy a usar como se hace en otros países donde nadie puede andar dos personas arriba de una moto, donde cuando hay tres, cuatro motos que andan juntas, la policía los detiene, como pasa en Uruguay o en algunas provincias argentinas. Es decir, vos tenés que fijar políticas, decirlas, hacerlas públicas, para que la sociedad tenga una idea de cuál es tu pensamiento final respecto a un tema. Seguridad, educación, medio ambiente, sobre todo medio ambiente, cambio climático, el tema de que la Argentina va a recibir seguramente entre el fin de este año y el año que viene el coletazo de la niña, entonces vamos a tener lluvias y lluvias y lluvias. ¿Estamos preparados? Estamos preparando la limpieza de los sumideros, la profundización de los canales. ¿Estamos haciendo algo en la provincia de Buenos Aires, en el litoral, en Santa Fe? Porque sabemos, porque nuestros meteorólogos nos lo dicen, que entre los países que vamos a tener un exceso como contracara de la sequía, un año 2024 excesivamente lluvioso. Nosotros vemos en las provincias de Buenos Aires, en los municipios que suelen anegarse, como Lanús, La Matanza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, alguna tarea que tenga que ver con la limpieza de los canales aliviadores. ¿Hay algo? Esa debería ser nuestra preocupación. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a un fenómeno que no podemos manejar? ¿Cuál va a ser nuestra política respecto al narcotráfico? ¿Cuál va a ser nuestra política respecto al menudeo? Es decir, no una discusión si estuvo bien o estuvo mal que un policía de civil mate a un señor, a un ciudadano, a un sospechoso, a un delincuente. No es este lo que tenemos que discutir de políticas. Gracias por los comentarios de ayer, que sigo leyendo hoy. Agradezco su enorme generosidad. Eh, Agradezco la cantidad de amigos que han planteado que van a rezar por Jorge Horacio. Y pensemos que se nos fue un amigo, uno de nosotros. Y, y me alegra mucho contribuir de alguna manera, que todavía no tengo bien claro cómo es, pero parece que contribuyo de alguna manera a que un grupo de hombres y mujeres de bien se comuniquen entre ellos. Los quiero mucho, nos vemos mañana. Un abrazo grande.